Hola, yo soy Sara Guayato Y yo soy G. Reyes. y esto es... Sense Maya. Hola compañeros, el día de hoy está con nosotros Zoe y pues esta es una cápsula informativa sobre lo que aconteció esta semana, el 8 de marzo y el 9 de marzo, y pues Zoe nos va a platicar acerca de por qué es importante eh, la fecha del 8 de marzo y platicaremos un poco acerca de los puntos de vista que tenemos del 9 de marzo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Zoe y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy para poderles platicar un poco de lo que sé acerca de, del origen del Día Internacional de la Mujer y todo lo que conlleva. Pues muchas gracias por acompañarnos y quiero como empezar esta mini cápsula preguntándote cuál es el origen del Día de la Mujer, ¿por qué el 8 de marzo? Bueno, lo cierto es que hay hay como una gran confusión en torno a los hechos que llevaron a que el 8 de marzo fuera reconocido como el Día Internacional de la Mujer. Ahora, si buscamos en Google por qué el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, lo más seguro es que la primera explicación y como la que más se ha difundido es la explicación de que el 25 de marzo de 1911, en Nueva York, en una fábrica de una empresa que se llamaba Triangle Shirtwaist, era una fábrica textil, se incendió, hubo un incendio terrible. Nadie sabe si fue un incendio fortuito o si fue un incendio provocado. Pero lo cierto es que las puertas de toda la fábrica estaban cerradas y dentro murieron 123 mujeres entre 17 y 24 años, muy jóvenes, que en la mayoría eran mujeres inmigrantes de origen italiano y de origen judío, y murieron a la vez 23 hombres que estaban dentro de la fábrica igual. Hay muchos rumores al respecto y como que hay mucha inconsistencia en los datos, porque uno no se sabe si el fuego fue fortuito o creado, pero además, lo que sí se sabe es que todas las puertas del lugar estaban completamente cerradas. Unos creen que fue porque ese día se convocó una huelga dentro de las instalaciones de las fábricas y esta huelga fue por los derechos laborales de las mujeres, porque cabe recalcar que en ese entonces, a principios del siglo XX, las mujeres vivían en una situación casi de esclavitud en cuanto a lo laboral. Es decir, las mujeres tenían más de la mitad, recibían más de la mitad menos que los hombres recibían por el exacto mismo trabajo, vivían en condiciones súper precarias de las fábricas, tenían jornadas laborales súper extensas de más de 10 horas. Y entonces, bueno, se dice que ese día se convocó una huelga, que ellas estaban dentro de la fábrica y que entonces los dueños de la fábrica la cerraron intencionalmente para quemarlas. Otros dicen que la cerraron intencionalmente para que no pudieran salir a manifestarse. Y otros dicen que este incendio fue un mero reflejo de sus pocas condiciones laborales, porque ellas, o sea, cuando entraban a su jornada, estas puertas se cerraban todo el día para evitar robos. El punto es que sucedió este incendio. Y mucha gente cree que a partir de este incendio es que como homenaje a estas mujeres se crea el Día Internacional de la Mujer, como homenaje a las mujeres muertas en este incendio, que eran mujeres obreras. Y además, en Google siempre hay datos como de que este día aconteció el 8 de marzo de 1911, el 8 de marzo de 1910, el 8 de marzo de tal año. Pero lo cierto es que no, que este incendio se dio el 25 de marzo de 1911 y que no por esto se crea el Día Internacional de la Mujer. Sí es cierto que este incendio marcó un antes y después en la lucha obrera y en la lucha feminista y que después de este incendio, como que el gobierno estadounidense trabajó por mejores condiciones laborales para las mujeres y para los hombres y para todos. Pero lo cierto es que el Día Internacional de la Mujer surge mucho antes. No sé si mucho antes, pero sí surge antes de este acontecimiento. Que de hecho, la primera vez que se celebra el Día Internacional de la Mujer fue el 19 de marzo de 1911, es decir, unos días antes de este incendio. Y ahora sí, ¿cuál es el origen? Pues el origen se da gracias a eh, Clara Zetkin. Clara Zetkin era una revolucionaria alemana que, bueno, que su historia es impresionante, pero ella, lo importante de ella es que
tuvo un papel fundamental en el feminismo de la segunda ola. Ella es como la precursora del feminismo socialista y ella toda su vida lo dedicó a una lucha por el derecho al voto de la mujer, por el derecho al trabajo de la mujer y todo esto. Ella, en agosto de 1907, es cuando, bueno, ella ayudó a la fundación de la Internacional Socialista de Mujeres, que fue una, pues sí, como una organización de mujeres socialistas de más de 15 países. En esta organización se da la primera conferencia internacional socialista de mujeres en agosto de 1907. Esta primera conferencia internacional se da en Alemania, en una ciudad que se llama Stuttgart. Y aquí asistieron 15 países diferentes y cuando sucedió esta primera conferencia, ninguna mujer tenía derecho al voto. En ninguno de estos 15 países, las mujeres aún no tenían el derecho al voto, más que Finlandia, que Finlandia pudo conseguir el voto en 1905 después de una revolución rusa. Que aquí nomás me gustaría añadir que es increíble cómo Finlandia, las mujeres de Finlandia obtuvieron el voto por ahí de 1905 y creo que eso es como reflejo de, o sea, como que poder explicar por qué es un país primermundista, ¿no? Mientras que nosotras conseguimos el voto en México hace relativamente poco. Y bueno, se da esta conferencia con la intención de poder juntar a todas las mujeres socialistas como del mundo y para poder luchar por el derecho al voto para la mujer y por otras causas muy dignas que tienen también que ver con el movimiento de la segunda ola, el movimiento feminista. Después, en agosto de 1910, es la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas. En esta conferencia es cuando Clara Zetkin propone que se haga un Día Internacional de la Mujer. Y entonces es secundado por todas las mujeres de ahí. Dice, ¿por qué no hacer un Día Internacional de la Mujer? Como propósito era ser utilizado como una acción práctica para poder conseguir el sufragio universal para las mujeres. O sea, el Día Internacional de las Mujeres es propuesto por Clara Zetkin como una acción práctica como para poder conseguir el voto a las mujeres, en resumen. Así fue propuesto. Y entonces lo aceptan y entonces en esa conferencia dicen que el Día Internacional de la Mujer va a ser el 19 de marzo. Y así es. La primera vez entonces que se celebra el Día Internacional de la Mujer es un año después, el 19 de marzo de 1911. Y este día es conmemorado, es luchado en Alemania, en Suiza, en Dinamarca y en Austria. Y este día, el 19 de marzo de 1911, por lo que se luchaba era por el derecho al voto, por el derecho al trabajo, por el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos, por el derecho de las mujeres a tener una educación que les permitiera una formación profesional y por el derecho, muy ambiguamente, a no ser discriminadas. Después de esto es cuando acontece este terrible incendio en Estados Unidos. Y entonces, después del terrible incendio, como consecuencia obvia, también se va a dedicar entonces el Día Internacional de la Mujer como un día para dar homenaje y para conmemorar a estas mujeres que murieron en este incendio y también para conmemorar la lucha de todas aquellas mujeres que, como estas mujeres que murieron en la fábrica, estuvieron luchando por sus derechos laborales durante el principio del siglo XX, porque al inicio del siglo XX las huelgas y las protestas por los derechos laborales de las mujeres no solo se dieron en Estados Unidos, también fueron en España y en varias partes del globo fue que se dieron estas protestas por mejores condiciones laborales. Entonces, como con todo esto, se decide, ok, vamos a hacer el Día Internacional de la Mujer. En resumen, el Día Internacional de la Mujer surge como propuesta de Clara Zetkin, como una acción para poder dar visibilidad y como una táctica para poder conseguir el sufragio universal para las mujeres y además como para juntar y como para alzar la voz de todas estas luchas que se daban a la par. El derecho al voto, las luchas obreras, el derecho al trabajo y todo esto, ¿no? Y entonces, como inicio, ni siquiera fue el 8 de marzo, que era el Día Internacional de la Mujer, sino que era el 19 de marzo. Y ahora preguntarán, ¿y entonces cuándo fue que se dio el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer? Pues bueno, el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer
surge gracias a las mujeres rusas. Las mujeres rusas, en el 8 de marzo de 1917, ahora sí el 8 de marzo, hicieron una huelga con la demanda de pan y paz. Esta huelga dio inicio a un proceso revolucionario en Rusia. Y este proceso revolucionario en Rusia converge en que en octubre de este mismo año se da la caída del régimen zarista. O sea, gracias a esta huelga que hicieron las mujeres, fue que de alguna u otra forma inicia el proceso para poder derrotar al zar. Y entonces, como este día fue un hecho histórico tan importante y como fue tan simbólico y tan fundamental para la Revolución Rusa, fue que entonces se decide que el 8 de marzo va a ser tomado como el Día Internacional de las Mujeres, porque además, después de que cae el régimen zarista, es que las mujeres rusas pueden obtener el derecho al voto. Por eso es que es tan importante, además de todo. Entonces, aquí podemos ver que el significado del Internacional de la Mujer y su origen va muy separado de la fecha que se elige, del 8 de marzo. O sea, el significado viene de Clara Zetkin, la propuesta como acción y etcétera, que ya les acabo de contar. Y la fecha es elegida hasta 1917 y como que se da por estas mujeres rusas. Y bueno, pero no es hasta 1977 que la ONU decide ya oficializar este día como Día Internacional de la Mujer. Y ellos mismos dicen que esta lucha, que este día es para conmemorar la lucha histórica por mejorar la vida de la mujer. Y bueno, esa es la historia a grandes rasgos, a pequeños rasgos. Perfecto. Ahora yo te quiero hacer una pregunta que es igual muy, muy polémica, ¿no? ¿Se debe de felicitar o no a las mujeres el Día de la Mujer? O sea, ¿qué sucede, no, con este tema? Sí, justamente porque se desconoce cuál es el origen del Día Internacional de la Mujer, es que es muy común y ha sido muy común durante muchos años que el Día Internacional de la Mujer se ha utilizado como motivo de celebración a las mujeres por ser mujeres. Ay, feliz Día de la Mujer a todas las mujeres porque las quiero mucho, porque son increíbles, porque son fabulosas. Pues no, justo si revisamos el proceso histórico por el cual se origina el Día Internacional de la Mujer, podemos darnos cuenta que el Día Internacional de la Mujer es un día en el que se conmemora la lucha que ha existido desde hace más de 3 siglos para poder generar a las mujeres un mundo en el que sean tomadas dignamente con todos sus derechos y con su condición de ser humano. O sea, podemos notar que el Día Internacional de la Mujer es un día de lucha y es un día para conmemorar la lucha de las mujeres que nos preceden. Y además, no solo para conmemorar esta lucha que hace que las mujeres el día de hoy tengamos los derechos que tenemos, sino también para continuar con la lucha que nos sucede ahora. Es un día de lucha y se puede ver que justamente el origen de este día fue para seguir con la lucha, como una acción práctica para lograr las luchas desde entonces. O sea, el primer día que se celebra el Internacional de la Mujer fue justo ¿para qué? Para el derecho al voto, para el derecho al trabajo, para el derecho al espacio público. Y hoy, siglos después, seguimos utilizando este día para gritar y para luchar por la agenda que nos concierne hoy. Hoy no luchamos por el derecho al voto ni por el derecho al trabajo, pero hoy sí salimos a las calles a luchar por una vida libre de violencia, porque se rompe el pacto patriarcal, se sigue luchando por esto, es una lucha que sigue. Entonces, por eso no se felicita, ¿no? Porque no hay nada que felicitar. Más bien es algo que se conmemora y es una lucha que se sigue. Yo tengo ahora una pregunta sobre, hace rato platicábamos acerca de qué sucede el 9 de marzo y por qué. Bueno, me declaro como no de acuerdo, no lo veo factible por lo que platicábamos, que también podría concernir a un poquito hacia lo que también decíamos del feminismo marxista, que pues es feminismo, es marxismo, son mujeres, son obreras, entonces pues es un movimiento que también existe, pero ¿por qué consideramos que no es tan
factible el 9 de marzo, al menos en México. Como platicabas, Finlandia, pues es otra realidad, se vive otra realidad, porque desde sus inicios como sociedad progresaron más que las sociedades latinoamericanas. Entonces, pues, si nos puedes platicar un poquito de eso. Sí, pues el nueve de marzo como paro nacional en México se dio con el objetivo, hasta donde yo conozco, de poder visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad. Es decir, ese día se propuso dejar de ir a la escuela, dejar de asistir al trabajo y así dejar de hacer como un impacto económico en la sociedad para que entonces la sociedad, los hombres pudieran darse cuenta del impacto que tienen las mujeres en la sociedad en la que vivimos actualmente y como de la gravedad de seguir desapareciendo y de que las mujeres sigan muriendo en un futuro en el que, pues no sé, que se queden sin mujeres, ¿no? Como para visibilizar esta violencia y esta ausencia de las mujeres en la sociedad gracias a los feminicidios tan presentes en la sociedad mexicana. Este fue el objetivo del año pasado y este siguió siendo el objetivo de este año. Y esta propuesta fue dada por varias colectivas feministas de México, se convocó un paro nacional que muchísimas seguimos. Y ahora, hay como un debate en torno a este paro, porque, bueno, justo lo que platicábamos hace rato es que yo el año pasado hice el paro, este año también hice el paro, pero pensándolo un poco más profundamente, entiendo perfectamente como el trasfondo político, el trasfondo de pero no sé si sea como la mejor táctica para llevar a cabo esta lucha. O sea, ya pensándolo más a fondo, no me encanta como esta idea de tener que desaparecer, como que, no sé, o sea, tener que desaparecer, hagámonos como si estuviéramos desaparecidas, me causa algo que no sé bien cómo explicarlo, que yo digo, ¿no? O sea, ¿por qué no más bien ese 9 de marzo lo ocupamos para seguir saliendo a las calles, para seguir haciéndonos presión, a crear grupos de reflexión? No sé, es un poco controversial. Y que además lo que hace rato platicábamos era que, además de todo, este paro nacional cae en, cae en lo clasista y como en la poca conciencia de clase de una u otra forma, porque las únicas mujeres que pueden darse el lujo de decir, hoy no voy a trabajar, saben que hoy no quiero trabajar, que me descuenten, que no me paguen, hoy no voy a generar dinero, son las mujeres que puedan darse el lujo de hacer esto y de dejar de trabajar. Pero lo cierto es que vivimos en un país, vivimos en una realidad en la que las mujeres de México simplemente no pueden dejar sus trabajos y quedarse en casa. Entonces, por eso es como un tipo de lucha que no puede ser nacional o que no puede ser para todas. No sé qué opinen ustedes de este día. Sí, pues justo es algo que igual que decíamos que es que el propósito, ¿no? Es visibilizar la presencia de lo ausente, ¿no? Que es mostrar que el hecho, ¿no? De que justo como decías, que no estás ahí, pero estás ahí porque no estás. Y algo que recuerdo, ¿no? En el capítulo que grabamos en el feminismo es que tú nos dijiste que justo igual que tenías, ¿no? Sentimientos encontrados con este día del 9 de marzo, porque es más que nada de decir estoy aquí, ¿no? O sea, veme, estoy aquí. Y pues la verdad es que, o sea, no tengo una opinión muy bien formada porque justo como decíamos, hay mujeres que se pueden dar el lujo, igual, ¿no? De no ir a clases, de faltar al trabajo y hay mujeres que no pueden. Entonces, no sé, o sea, siento que pues, es un tema igual algo complicado. Sí, yo Sí, también considero que no es, no es tan factible justamente por eso, porque pues en México más del 80% de la población vive ceñida a un sueldo en el cual si no trabajan, pues no se les paga. Y como platicábamos hace rato, pues hay una cuestión de que hay de dos ante una mujer que trabaje en una fábrica, hay dos opciones que tiene si quiere hacer su paro el 9 de marzo. Y estas dos opciones pues son socialmente crueles, pero son, pues eso le afecta a su salario. O la segunda, y que es todavía más cruel, la corren por no llegar al trabajo. Entonces, por eso yo el 9 de marzo lo considero no factible. sí, y justo ahorita que hablábamos de Clara Zetkin, recuerdo ahorita que
ella era una mujer que combinó el feminismo y el socialismo en una teoría entre la batalla de la mujer propietaria y la mujer burguesa, separarla de la batalla de la mujer proletaria, de la mujer obrera, de la mujer trabajadora, porque justo lo que ella postulaba es que en ese entonces se estaba haciendo un cambio y se estaba tratando de luchar, pero muchas veces se dejaba a un lado a la mujer obrera, ¿no? Y entonces como que se perdía de vista y eso es algo que sigue pasando. Entonces ella postulaba que era muy importante hacer una lucha para la mujer proletaria, para la mujer obrera, y separarla de la lucha que estaban teniendo las mujeres en situaciones súper privilegiadas. Y claro que los monstruos con los que luchaban y con el sistema que luchaban era un sistema completamente diferente, que es justo lo que pasa, que hay que tratar de separar un poco y hacer una lucha para todas, que es justo lo que se da el 8 de marzo, ¿no? Que cada quien, y que además, o sea, que cada quien puede salir y puede manifestarse y puede ir luchando desde sus trincheras, desde sus posibilidades, desde su tiempo, desde su lugar, y también como que hacer muy claro que el 8 de marzo debe ser todos los días. O sea, la lucha debe ser todos los días y no centrarla en un solo día. El 8 de marzo sí, claro que es un día para visibilizar la lucha y es un día esperanzador sobre todo, porque puedes ver en la calle a todas las mujeres que salen por la misma causa que tú, se abre el diálogo y que justo este es el propósito de los días internacionales que da la ONU, ¿no? Abrir el diálogo, hacer visible el problema y es un día muy efectivo, por supuesto, pero no perder de vista que el 8 de marzo debería ser todos los días y que la reflexión de los hombres que se supone debería darse el 9 de marzo que no se quede en el 9 de marzo. O sea, un día de reflexión no nos sirve de nada. La lucha debe continuar los otros 364 días del año. La reflexión, el diálogo, la conversación vital del feminismo y de las nuevas masculinidades debe de estar presente durante todo el año. Y que sí, el 8 de marzo es para visibilizar esta lucha, pero que la lucha sigue todos los días, la reflexión sigue todos los días. Sí, pues la verdad es que tienes toda la razón. Los movimientos sociales hay que luchar diario por la causa en la cual creemos. Y pues esta cápsula informativa esperamos que haya sido fructífera para los que no tenían este bagaje histórico y sobre todo para los que dicen feliz Día de la Mujer, ¿no? Ya vemos que el enfoque pues es totalmente distinto y pues esperamos que esta cápsula haya sido de gran utilidad para todo el que la haya visto y el que haya llegado hasta acá en el video. Y sí, bueno, Zoe, muchísimas gracias. Ya sabes que tú aquí tienes un foro, siempre llegas a expresarte y pues agradecemos mucho que nos hayas aportado, justo como dice Germán, estos nuevos datos, porque hay muchos que, por ejemplo, yo sé que nosotros no sabíamos, pero que es necesario, ¿no? Como mostrar a la sociedad el porqué de un día y el para qué. Y entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, me da muchísimo gusto.